José Luis Auditorio, muy buenas tardes. Bienvenidos a este lunes de salud de Fórmula, un lunes muy especial ya que es el día 1 de mayo, Día del Trabajo, y en los últimos siglos los derechos laborales han sido una gran lucha y es por ello que cada año conmemoramos y reconocemos los alcances en la materia. Recordemos que la población económicamente activa en México es de más de 60 millones de personas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Por lo que muy ad hoc a esta fecha, aprovechamos destacar uno de los problemas con crecimiento cabalgante cuando de salud hablamos. Me refiero al síndrome de burnout o síndrome del quemado, derivado del retorno a prácticas ancestrales, donde las amenazas, presiones, violencia verbal de género, junto con la inequidad y malas estrategias por inexperiencia de directivos tanto en entidades privadas como gubernamentales, en no pocas ocasiones enferman y terminan por desgastar a su principal activo, los trabajadores. ¿Pero qué es el burnout o síndrome del trabajador quemado? Pues, amable auditorio, les comento que el agotamiento mental en el trabajo se padece cuando te sientes emocional, física o psíquicamente exhausto o quemado, y es la consecuencia de estar con sobrecarga de trabajo. Sientes esa sobrecarga cuando el trabajo es demasiado complicado, tienes mucha cantidad o cuando trabajas durante mucho tiempo seguido. El síndrome de burnout fue descrito por primera vez por Herbert Freudenberg en 1974, quien introdujo este concepto de burnout describiéndolo como una sensación de fracaso y una existencia agotada o exigencia gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias excesivas en cuanto a energía, recursos personales o fuerza mental del trabajador. Algunos años más tarde, Maslach y Jackson profundizaron en el concepto del síndrome de desgaste profesional desde una perspectiva tridimensional, caracterizada por, número 1, agotamiento mental y físico, por lo que se tiene la sensación de no poder dar más de sí mismo. Número 2, despersonalización, que podría describirse como esa pérdida de motivación. El integrante del equipo comenzará a actuar con frialdad, estará más irritable y hablará de forma despectiva de otros compañeros. Y la tercera característica, insatisfacción profesional y descenso en la productividad. Este estado de agotamiento mental y físico ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como fenómeno ocupacional, que es consecuencia del estrés laboral crónico. Y cualquiera puede sufrirlo, teniendo estadísticas que hablan de cuando menos el 71% de los trabajadores lo ha tenido. ¿Pero qué diferencia hay entre el síndrome de burnout y el estrés? El síndrome de burnout laboral no es lo mismo que el estrés. Dependiendo del tipo de personalidad que tengas, cada integrante del equipo reaccionará de una manera distinta al estrés. De hecho, algunas personas sienten que el estrés en pequeñas dosis les ayuda a sentirse más productivos y motivados. Sin embargo, demasiada presión y estrés puede favorecer al desarrollo del síndrome de burnout. En estos casos, sucede que el cansancio mental ha sido tan grande que la persona se siente agotada y agobiada. ¿Y cómo identificar este síndrome de burnout? Conocer los síntomas más frecuentes en el síndrome de burnout te ayudará a saber si lo estás padeciendo o identificar si alguno de los miembros del equipo lo está experimentando. Una detección rápida del burnout te ayudará a mejorar el entorno de trabajo e impedir el ausentismo laboral. En cuanto a los síntomas, podríamos dividirlo en mentales, físicos y emocionales. En cuanto a los aspectos mentales, podríamos sentir pavor al trabajo, actuar con cinismo, trabajar con irritabilidad o enojo, desmotivación o desinterés, sentirse incapaz de afrontar nuevos retos o procrastinar sin control. En cuanto a los síntomas físicos de agotamiento, percibiremos falta o pérdida de energía, estrés crónico, malos hábitos de sueño, problemas de salud repentinos y frecuentes, desde dolores de cabeza y resfriados hasta problemas médicos, como la depresión y la ansiedad.
En cuanto al área emocional, tendremos irritabilidad o enfado, sentir súbita o intensamente que te disgusta tu trabajo, sentimiento de desesperanza, sensación de tener que aislarse de los demás, creer que eres incapaz de hacer frente a nuevos desafíos, o sea, baja autoestima. Cabe mencionar que para evaluar a quienes son víctimas de burnout existe una herramienta de medición psicológica que utilizan los profesionales de la salud para identificarlo. Se trata de un test que plantea una serie de enunciados sobre los pensamientos y sentimientos del trabajador frente a las tareas que realiza. Pero, ¿cuáles serían las causas o el por qué podría yo tener el síndrome de burnout? Pues serían como el poco o nada de control sobre la cantidad de trabajo que realizas, o poco o nada de reconocimiento cuando haces un buen trabajo, o expectativas laborales poco claras, expectativas laborales desproporcionadas o demasiado exigentes, o un ambiente laboral con muchas presiones. La buena noticia es que un buen liderazgo puede evitar o revertir las causas del síndrome de burnout. Aquí es donde entran en juego funcionarios competentes y con experiencia, que dicho sea de paso en estas épocas y en sumadas ocasiones dentro del sector salud escasean. En la actualidad las personas y las organizaciones están encaminadas al fracaso, ya que el agotamiento genera un estado desfavorable en el equipo, por lo que se cometen más errores y las personas están menos comprometidas con este trabajo. Máxime si existe la inercia de tener recomendados o protegidos por algunos personajes, como diría la doctora Sahar Youssef, especialista en neurociencias cognitivas de la Universidad de California en Berkeley. ¿Cuáles son las fases del síndrome de burnout? Preguntarían mucho algunas personas que están interesados en el tema. Pues les comento que por lo general los expertos definen 5 fases diferenciadas en el desarrollo del síndrome del burnout laboral o desgaste laboral. Detectar estas fases te ayudarán también a ser el líder del equipo o evitar que empeore la situación. Hay una fase inicial o de entusiasmo, la fase 2 que es la de estancamiento, la fase 3 que es de frustración, la fase 4 de apatía, donde preocupantemente el trabajo parece no tener sentido y experimentará una falta de realización profesional. Y la fase 5, la fase del quemado. Generalmente las consecuencias de ese estado, colapso mental y emocional, son tales que la persona dejará de ir al trabajo o pedirá un cambio de área. Ya para concluir, recuerda, el síndrome de burnout puede pasar desapercibido. Si le das tiempo suficiente, los síntomas pueden acumularse y afectar el bienestar y la salud mental del resto de los integrantes del equipo. La mejor manera de garantizar que tus compañeros de trabajo no lo padezcan es detectándolo antes de que se produzca. Obtén un panorama completo de la capacidad productiva de cada uno y redistribuye el trabajo si es necesario. Esas herramientas son útiles para evitar el síndrome de burnout y a la vez garantizar que se haga el trabajo correcto en el momento adecuado. Pues bien, José Luis, este es mi comentario del día de hoy, lunes 1 de mayo. Un abrazo muy afectuoso a todos los que están en casita, a quienes trabajaron, mi solidaridad. Y ya saben, me encuentran en las redes sociales como Jacinto Herrera. Buenas tardes, muchas gracias.